Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión les mostraré cómo resolver una ecuación cúbica. Como ustedes sabrán, una ecuación cuadrática es una ecuación que la variable independiente tiene en su exponente como máximo el número 2. Ahora les voy a mostrar cómo resolver una ecuación cúbica. Esta, eh, aunque la ecuación cuadrática es muy simple, de manera general resolver para todos los casos una ecuación cúbica es un poco más complicado. Bien, ¿a qué nos referimos con las raíces? Las raíces son los valores de x para los cuales y se hace cero. Entonces, lo que se hace es igualar a cero esa ecuación. ¿Cómo lo podríamos ver? Si lo vemos como una multiplicación de binomios, tendríamos x menos la raíz 1, x menos la raíz 2 y x menos la raíz 3. Así podríamos ver las tres raíces. Algunos casos, cuando son muy simples y los coeficientes a, b y c son enteros, en algunos casos se pueden resolver algebraicamente. Pero en este caso yo he puesto un valor decimal en el valor de d, por lo cual no es tan simple resolverlo algebraicamente. Entonces lo vamos a resolver por fórmula. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para calcular las tres raíces, la raíz 1, 2 y 3, o x1, x2 y x3, es calcular con esta fórmula este valor de p, con esta fórmula este valor de q, y con esta fórmula vamos a calcular este que se llama un discriminante. ¿Para qué nos sirve este discriminante? Como su palabra lo dice, nos sirve para discriminar. ¿Qué vamos a discriminar? Vamos a discriminar fórmulas. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor que nos dé el discriminante, si el discriminante es mayor que 0, entonces tenemos que calcular esta fórmula para calcular u, esta fórmula para calcular v, y una vez que tenemos u y v, podemos encontrar la raíz 1 como u más v menos b sobre 3a, y esta es una raíz real. La raíz 2 y la raíz 3 nos va a dar con números imaginarios, lo que quiere decir que son raíces complejas. Y como aquí tenemos un más y un menos, la raíz 2 y 3 podemos decir que son el complejo conjugado la una de la otra. Ese es el conjunto de fórmulas para resolver en el caso 1. Podemos tener un caso 2 cuando este discriminante es igual a 0. Si este discriminante es igual a 0, tenemos tres raíces reales. Pero ¿qué tenemos en este caso? Con esta fórmula obtenemos la primera raíz real. Y después, con esta fórmula, obtenemos la raíz x2 y x3. Esas dos raíces son iguales. Bien, y por último tenemos el caso 3. Cuando este discriminante o ese valor es menor que 0, vamos a obtener primero que calcular un ángulo. Vamos a calcular este ángulo como el coseno inverso o el arco coseno de ¿qué? De 3q sobre 2p, y esto multiplicado por la raíz de menos 3 sobre p. Bien, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el ángulo, vamos a calcular la raíz 1, la raíz 2 y la raíz 3 con cada una de estas fórmulas. ¿Qué es lo único que difiere en estas tres fórmulas? Para hallar la raíz 1, ponemos el valor directamente de este ángulo. Para la raíz 2, ponemos ese ángulo y le damos una vuelta porque le sumamos 2pi radianes. Y para la raíz 3, tenemos este mismo ángulo, pero le sumamos dos vueltas, o sea, 4pi radianes. Al hacer este cálculo en la calculadora, verifiquen que su calculadora esté ajustada para hacer cálculos de funciones trigonométricas en radianes. No nos sirven si lo hacen en grados o degrees. Tiene que estar configurado en radianes. Muy bien. Una vez que ya expliqué todas las series de fórmulas y que nosotros vamos a usar principalmente este caso, que es el caso 3, vamos a ver para nuestro ejercicio 2. Bien, lo que yo les puse es que aquí, en esta parte,
yo les pongo calcular el área bajo la curva de esta función desde un intervalo. Aquí ya no le llamo a al intervalo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta ecuación, yo le voy a llamar, a este coeficiente le voy a llamar a, que es 1. A este que está con x cuadrada le voy a llamar b, y este es menos 3. Al que está con la x le voy a llamar c, y este es 1. Y al que está en d es el que se les puso. En mi caso es 1.7. Bien, y el intervalo donde vamos a calcular el área bajo la curva, ahora ya no le llamo a, le voy a llamar el punto A del intervalo y el punto B del intervalo. Esto lo hago para no confundir esta A con esta B, con esta A y esta B. Muy bien, entonces, a partir de esta yo ya identifiqué A, B, C y D. Bien, gráficamente, ¿cómo podemos ver esta función? Ya tengo aquí la tabla de los valores X que puede tomar y los valores f de X. Entonces lo hice para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y estos son sus valores. Yo empiezo desde aquí, desde menos 1. Cuando vale menos 1, vale menos 3.3 aproximadamente. Cuando vale 0, vale 1.7. Cuando vale 1, vale 0.7. Cuando vale 2, vale menos 0.3. Y hasta ahí me quedo. ¿Por qué? Porque más o menos si yo uno estos puntos, podría quedarme algo aproximadamente así. Y cuando vale 3 vale 21.7. Entonces, de aquí se vuelve a ir para arriba. Esto me indica claramente, geométricamente en la gráfica, que este y estos valores de x son donde y vale 0. Y estas van a ser las tres raíces que debemos calcular. Como se darán cuenta, obviamente no nos dan valores enteros las raíces. Por lo tanto, tenemos que hallarlos por fórmula. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Pues vamos a hallar el valor de P. El valor de P es 3AC menos B cuadrada. Esto es 3 por A por C menos B vale menos 3, entonces es menos 3 al cuadrado, y todo esto sobre 3A cuadrada, 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 3 por 1 por 1, 3. 3 al cuadrado es 9, pero por este menos es menos 9 más 3 son menos 6. Menos 6 entre 3, el valor es menos 2. P vale menos 2. El cálculo no es tan difícil. Vamos a realizar ahora el cálculo de Q. Bien, ¿cómo calculamos Q? Como 2B cúbica, 2 menos 3 al cubo por menos 9 A por B por C, por 1, por menos 3, por 1, y luego todo esto más 27 por A cuadrada, que A vale 1 al cuadrado, por D, y aquí D vale 1.7, que es el que tenemos aquí. Y todo esto sobre 27 A cúbica. Bueno, A vale 1 cúbica. Muy bien, yo ya calculé todo esto. Ustedes tienen que realizar toda esta operación en su calculadora y verificar si les sale lo mismo que a mí. Yo ya verifiqué este cálculo 3 veces, y ustedes cuando hagan el cálculo les va a dar un valor de 0.7. Ese es el valor de Q. Una vez que ya tenemos P, Q, entonces vamos a realizar el cálculo del valor del discriminante. El discriminante lo vamos a obtener como Q cuadrada. ¿Cuánto vale Q? 0.7 al cuadrado más 4 por P, P cúbica. P vale menos 2 al cubo, y todo esto sobre 27. Bien, 2 al cubo es menos 2 al cubo es menos 8, por 4 menos 32, menos 32 entre 27 es 1 punto y algo, menos 1.18, y 0.7 por 0.7 es 0.49,
Entonces, el valor del discriminante, ya también lo calculé, ustedes pueden revisar los cálculos, es menos 0.695. Para este tipo de cálculos yo recomiendo que siempre tomen 3 decimales, para no perder tanta exactitud. Podríamos tomar uno, pero no sería tan exacto el dato. Debemos de tomar 3 decimales y el último redondearlo de acuerdo al cuarto decimal. Muy bien, ya tenemos nuestro valor del discriminante, ya tenemos nuestro valor de Q y además ya también tenemos nuestro valor de P. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Como nuestro discriminante es negativo, yo les decía, es menor que 0, obviamente vamos a usar estas otras 4 fórmulas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular este ángulo. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Bueno, pues este ángulo, como el coseno inverso de 3Q sobre 2P por raíz de menos 3 sobre P. Entonces esto nos queda como el coseno inverso de 3, Q vale 0.7 sobre 2 por P, P vale menos 2, y todo esto por la raíz cuadrada de menos 3 sobre P, y P vale menos 2. Esto va a ser 1.5, nos queda lo de dentro de la raíz cuadrada también como positivo, y entonces sí lo podemos realizar. Bien, yo también ya tengo calculado este coseno, cuestión de que ustedes sepan usar su calculadora y confirmen que el dato que a mí me da es el que a ustedes les da. Entonces, redondeando el tercer decimal, esto es 2.269 radianes. Una vez que nosotros tenemos este cálculo del valor del ángulo, pues ya solo nos resta encontrar x1, x2 y x3. Entonces este es el ángulo. Pero ¿qué voy a hacer para simplificar un poco ese cálculo? Muy bien. Si se fijan, en las 3 fórmulas se repite este dato y este dato, este y este. Entonces yo aquí voy a apoyarme y voy a decir 2 por la raíz de menos P, esto es menos, y P vale menos 2 sobre 3. ¿A cuánto vale eso? Yo ya hice el cálculo de ese y esto es 1.633. Y esto obviamente es 2 por raíz de menos P sobre 3. ¿Por qué lo hago así? Porque lo voy a usar en las 3 fórmulas. 1, 2, 3. Y luego, de este lado, menos B sobre 3A. Menos B sobre 3A va a ser igual a menos B vale menos 3 sobre 2 por sobre 3, perdón, sobre 3 por A. Y A vale 1. Entonces, 3 entre 3 es 1 y menos por menos es más. Este valor simplemente es más 1. Muy bien, ya tengo este dato y este dato. Simplemente voy a calcular estos 3 cosenos y voy a obtener las 3 raíces. Entonces, raíz 1, 2 por raíz de menos P sobre 3, 1.633. 1.633 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 2.269 y todo esto sobre 3. Y al final le vamos a sumar más 1, que es lo que vale menos B sobre 3A, más 1. Y el resultado ya lo tengo calculado también. Entonces, este resultado va a ser 2.187. Y este es el valor de x1, o la primera raíz que encontramos. Para el segundo caso, vamos a repetir todo esto, pero solamente aquí, en esta parte del denominador que corresponde a esta, vamos a sumarle 2pi. Entonces va a quedar 1.633
por el coseno de 2.269 más 2pi y todo esto sobre 3 y luego le vamos a sumar 1 y este resultado ya también lo tengo calculado, es menos 0.564 y este valor es el valor de x2. Finalmente vamos a hacer lo mismo pero ahora para x3, este es 1.633 por el coseno de 2.269 más 4pi sobre 3. Estamos ahora en esta parte donde estamos sumando 4pi y también le vamos a sumar 1 y esto es igual a 1.377. 1.377. Y este es el valor de x3. Muy bien. Ya voy hasta acá. Ya hallé las tres raíces, x1, x2 y x3. Nos vamos a la gráfica nuevamente. Entonces, ¿cuál es el menor de estos tres? x2. Quiere decir que este valor es menos 0.564, el de aquí. El que le sigue en tamaño es este, 1.377. Este de aquí es 1.377. Y este de aquí es 2.187. 2.187. Nosotros queremos obtener el área bajo la curva. En mi caso, voy a hallar el área desde menos 3.5. Vamos a suponer que esta gráfica se viene hasta por acá y 3.5 está más o menos por acá. Entonces lo que yo quiero hacer es obtener el área, toda esta área, más toda esta área, más esta área de acá. Entonces vamos a hacer tres intervalos para obtener esa área. Este va a ser mi punto A y este mi punto B para esta área. Para esta área, no es hasta allá, perdón. Para esta área hasta acá, a esta le voy a llamar área 1, a esta le voy a llamar área 2 y este es mi punto A y este es mi punto B. Y para esta área chiquita, que le voy a llamar área 3, este es mi punto A y este es mi punto B. Entonces yo tengo 4 puntos donde voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Esta función, pero antes de evaluarla, esta función tengo que integrarla. Como sabrán, si saben integrar, puedo integrar esta mentalmente. Entonces, ¿cómo me va a quedar integrada? Para empezar, yo sé que para representar una función integrada, la puedo representar con la letra mayúscula. Entonces, esta es la función y su función integrada es esta. Me va a quedar como x cuarta sobre 4 menos, si es x a la n más 1, va a quedar al cubo sobre n más 1, 3 sobre 3, pues queda así. Entonces el 3 con el 3 que se pondría abajo se anula, más x cuadrada sobre 2 más dx. ¿Cuánto vale d en mi caso? Vale 1.7. Muy bien, entonces esta es la función integrada. Esta función tengo que evaluarla cuando x vale menos 3.5. Tengo que evaluarla cuando x vale menos 0.564. Tengo que evaluarla cuando vale 1.377, que es este de acá. Y tengo que evaluarla cuando vale 2.187, que es este de acá. Si yo sustituyo 3.5 aquí, aquí, aquí y aquí, tengo que encontrar el valor de la función cuando está siendo evaluada en menos 3.5. Entonces voy a poner aquí de nuevo la función integrada, x a la cuarta sobre 4 menos x cúbica más x cuadrada sobre 2 más 1.7x. Esta es la función integrada y esta función la voy a evaluar en menos 3.5, menos 0.564, 1.377 y
2.187. Ok. ¿Qué valores me da? Bueno, para menos 3.5 me da un valor de 80.56. Para menos 0.564 da menos 0.595. Para 1.377 da 1.577. Y para 2.187 da 1.386. Bien, una vez que yo ya evalué estos puntos, ahora, ¿cómo voy a obtener el valor del área 1? El valor del área 1, esta área, entre este punto y este punto, va a ser la función integrada evaluada en el punto B, que en este caso es menos 0.564, entonces va a ser la función evaluada en menos 0.564 menos la función evaluada en el punto A, y esto es la función evaluada en menos 3.5. Voy a recorrer un poquito más hacia acá para que el área 1 va a ser igual a la función evaluada en menos 0.564 menos la función evaluada en menos 3.5. El área 2, o sea, el área entre este punto y este punto, va a ser la función evaluada en este menos la función evaluada en este. Este es 1.337 y este es menos 0.564. Entonces, la función integrada evaluada en menos, no, perdón, en 1.377 menos la función integrada evaluada en menos 0.564. Y ahora el área 3 va a ser la función, esta área que tenemos aquí, la función evaluada en este punto, 2.187, y la función evaluada en 1.377. Entonces esto va a ser la función evaluada en 2.187 menos la función evaluada en 1.377. Pero si ustedes se fijan, yo ya calculé todos esos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a ver, la función evaluada en menos 0.564 es menos 0.595, menos 0.595 menos la función evaluada en menos 3.5. La función evaluada en menos 3.5 es 80.56. ¿Sale? Y eso me da menos 155. Ahora, eso es el área 1, toda esta área, 81. El área 2 es esta de acá, es mucho más pequeña. Esa es la función evaluada en 1.377, que es 1.577, menos la función evaluada en 0.564, esta de aquí. Y este es menos 0.595. No confundir este signo con el de la función 0.595. Y pues este menos por este menos se vuelve más. Y el valor es 2.172. 2.172. Y por último vamos a esta área chiquitita de acá. Esa es la función evaluada en 2.187, que es 1.386, menos la función evaluada en 1.377, que es 1.577, menos 1.577. Y el valor es 0.191. Esto es 0.191. Ahora, esta área es negativa, esta área es positiva y esta área también es negativa. ¿Qué vamos a hacer? Esta es negativa, esta es positiva y esta es negativa. Nos damos cuenta
porque este está arriba del eje de las X y este están abajo del eje de las X. ¿Qué vamos a hacer para poder sumarlas? Vamos a sumar su valor absoluto, por lo cual esta va a ser positiva, positiva y positiva, con lo cual el área total va a ser igual 81, 83, aproximadamente 83.518. Y este va a ser el valor del área bajo la curva desde menos 3.5 hasta 2.187. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el que sigue.